Bueno, mi gente, se viene bombazo para la gente colombiana, para la gente alemana, para la gente que le guste el fútbol. Hoy vamos a hablar específicamente del jugador Luis Díaz, de lo que viene haciendo, lo que le viene aportando al Bayern Múnich. Es algo espectacular. Y sí, mi gente, hace algunos días, hace algunas semanas tuvimos un video aquí de las jugadas de Luis Díaz, cómo jugaba, cómo participaba en el juego, cómo se movía dentro de la cancha. Pero hoy vamos a hablar más de la importancia de Luis Díaz en cuanto al fútbol colombiano, en cuanto al fútbol alemán, como ya lo dijo Alex. Y es que sí, muchachos, Luis Díaz la está rompiendo tanto en Europa como con la selección Colombia. Y aunque la selección Colombia no anda teniendo unos resultados, digamos que como nosotros quisiéramos que los tuviera, no se puede pasar por alto que Luis Díaz es uno de los jugadores más, si no es por decir el jugador más funcional de esa selección. Es el más funcional. Y Luis Díaz viene con este nivel y juega el Mundial con este nivel, Colombia podría llegar muy alto en el Mundial 2026. 15 de abril de 2026. Sacamos de un partido hoy, unos cuartos de final de Champions League contra un Real Madrid, que en realidad de eso es lo que vamos a hablar en este video, más que todo de ese partido, porque vimos a Luis Díaz, que aunque en la serie, tanto en la ida como en la vuelta, no participó mucho en las jugadas de ataque, no participó mucho como nos tiene acostumbrados en otros partidos, fue súper, hiper, mega diferencial No, en cuanto de cara al arco. juego colectivo. En cuanto de cara al arco. No, Defendió mucho, se sacrificó mucho por el equipo en cuanto a la defensa. eso le iba a contar. Eso le iba a Atacó sumar. mucho. Digamos que no tan constante como muchas veces, porque hay partidos donde, por ejemplo, contra el PSG, el primer tiempo de Luis Díaz fue una cosa loquísima. Incluso hizo doblete, presionó, atacó, intentó, fue de los que más intentó. Contra el Real Madrid no fue tanto así, pero fue muy diferencial en cuanto a cara al arco. Cada vez que tenía la oportunidad de patear el arco, pateaba. Pateaba. No, y es que unos partidos muy. O sea, yo siempre voy a decir, y lo voy a decir por segunda vez aquí en el canal, un jugador no se mide exactamente por los goles que haga. O sea, hay que ver si los pone a hacer. ¿Sí me entiende? Porque esa es otra. O sea, Lucho Díaz con el Real Madrid en estos dos partidos casi o realmente no hizo No gol. generó muchas ocasiones No, no tampoco. mucho. Incluso De creo hecho, que tú, solamente hizo dos goles. Pero solamente, solamente. pero Bueno. sí solamente en los cuartos de Solamente. final de Champions contra el Real Madrid. Muchachos, pero el juego colectivo, los pases, las marcas que arrastra. A Luis Díaz lo marcan dos jugadores. Y si a un jugador lo marcan dos jugadores, significa que hay un hueco. Sí, Mano, eso sí, es sí. re importante. Eso es re importante. Alexander Arnold es un jugador que Muy es rápido. rápido, que Y se sabe posiciona bien, marcar. que Lo sabe marcar muy lo bien. escala junto con, en el partido de ida lo escalaba con Valverde, No, y se en el notó. partido de vuelta, Se notó. también mucho colaborándole a Arda Güler, colaborándole a Alexander Arnold, que para mí son jugadores que son buenos, o sea, no son jugadores malos. Digamos que en defensa Arda Güler es un poquitico más flojo que Valverde, sí, pero la escalada siempre No, va a ser funcional, siempre va a ser muy va a ser funcional. muy difícil para un atacante. Muy difícil. Demasiado. Y aún así, destacó y mostró y demostró hacer o demostró que sabe lo que hace. Y bueno, vimos a un Real Madrid que a nosotros nos sorprendió mucho la manera en cómo salió a jugar. O sea, yo dije, no, en la vuelta, perdón, en la ida, cuando el Real Madrid tenía la pelota, se atacaba muy bien. Pero yo sentía que el Bayern Múnich estaba muy por encima del Real Madrid en la ida. Muy por encima. ¡Ey! Espera un momentico, espera un momentico. Bueno, ¿cómo le parece que hay gente que está viendo todos los que están viendo este video, dice que no están suscritos? ¿Cómo así? ¿En serio? No, no, Todos, no. mano, todos. No. Suscríbete, dale a la campanita, hombre. Caramba, Y hacer. también den un like, Y seguir. compártalo, Dale seguir. que nos ayuda mucho. Manda eso. La buena, todo bien. O sea, incluso yo llegué a sentir que el Bayern Múnich no aceleraba lo suficiente. Sentí que jugó como con la mitad de su capacidad En el de vuelta. en la En ida. la ida. En el de vuelta, el Real Madrid salió a comerse al Bayern Múnich. O sea, el Madrid jugó bien, jugó un partidazo, jugó Salió un partido mentalizado. que cualquiera puede decir, no, este es el Madrid de hace unos 3 4 años atrás. Es un Madrid que jugó muy bien. Gol del Real Madrid, gol del Bayern, gol del Real Madrid, gol del Bayern. El Real Madrid estuvo 3 veces con el marcador por arriba. Y ese cuando el Real Madrid hacía gol, el Bayern automáticamente lo empataba. Pero hubo un tiempo, un tramo largo del partido
en el que el Real Madrid estaba empatando el partido. O sea, con el marcador que tenían en ese momento se iban a ir para la larga y sabemos que el Madrid en cuanto a penaltis siempre ha sido un equipo peligroso porque tiene muy buenos cobradores, Siempre, ¿cierto? Hubo una, siempre. hubo una que Harry Kane le puso a Luis Díaz y a controlar, para mí no tenía que haber controlado, para mí tenía que haberle pegado a primera y se le quedó el balón atrás, ¿cierto? O sea, Y hubo, esa, y hubo otra que esa posición. gambeteó como en el área y cuando fue a pegarle, no me acuerdo quién fue, creo que fue Militao, el que desvió el balón y no fue gol. O sea, el Luis Díaz tuvo varias oportunidades que para mí desaprovechó mucho porque tuvo las oportunidades de generar. Incluso hubo uno de un cabezazo que para mí tenía que cabecear y trató como de controlarla y también se le fue. Digamos que Luis Díaz no fue tan decisivo hoy, ¿cierto? No fue como que, uy, no tengo dos y las dos las hago, tengo no. Pero en el momento más complicado del Bayern Múnich, en el momento en el que el partido se estaba yendo a la larga, apareció el señor Luis Fernando Díaz No, con un golazo. golazo. Un No, golazo. y voy a resaltar algo ahí, porque no sé Lucho de dónde y cómo hizo para sacar esa energía. Mano, y esa potencia mental y física, porque así se vio el gol, así se vio, porque con ganas, patrón, con unas ganas. En, en- O, en- sí, en hubo la, en la un jugada, desvío. O en sea, la jugada no le anterior, quiero bajar el precio, no le quiero no, bajar el precio al gol de Lucho Díaz porque hubo un desvío en Militao, sí. mano, pues, El desvío hubo. mano, pues que dejo de Pero tratar. lo único Pues, que hizo eso fue poner el balón un poquitico más complicado al Uni, porque el balón ya iba para largo. O mano, sea, pues que para dejo de mí, tratar. Es que si no patea, si pues no, no hay nada. hay que No patear. hay nada, hay que patear. Hay que patear, Hay que muchachos, hay que patear. patear. Esa patea que usted dice que le quitó a Alexander a él, a Luchito Díaz. Mano, yo siento que Luchito Díaz ya estaba, Cansado de pronto. sí, estaba muy cansado. Vea, Yo digo que de pronto fue últimamente, que le quedó el control más atrás, porque yo dije, no, no, era para pegarle de primera, sí. Ahora, que le quedó cómoda, tampoco. no. Tampoco es que le haya quedado cómoda, le quedó el Pero control un poquitico más atrás. Pero yo pienso que él no esperaba un jugador por la espalda. No lo esperaba por la espalda. Él sabía que Alessandro estaba, pero que estaba lejos. Que estaba Y él lejos. le llegó en un momentico. Le llegó en un momentico. Por eso le digo, yo ese jugador, Alessandro Arano es rápido y es Rápido. muy buen defensa. Ahora, otra cosa, y lo conoces, ya me entiendes, ya se conocen. Yo digo que Luisito ya hizo el control muy pegado al pie. Él lo pudo haber tirado más largo para correr un poquito más o hacer el control con la pierna, perdón, con la pierna izquierda y dejarlo ir un O el poquito hacia la control un izquierda. poquitico más lejos, porque el Más, control lo más hizo larguito. como muy pegado al pie, entonces se Epa, le dio la por ahí, oportunidad a Alexander Arnold que le de alcanzara. puntearla. Que le Pero si el control alcanzara. lo direcciona un poquitico más lejos, que Arranca. solamente él sabe para dónde lo va a controlar. Exactamente. Ahora, Arranca y tómelo. es muy fácil decirlo, pero es Vaya difícil a darle. hacerlo. No, Difícil vuelvo y te digo. O sea, en esas posiciones, en esos campeonatos, en esas instancias que son cuartos de final de Champions como es League, un momento, contra jugadores como es un momento donde complicados. no esperas un jugador por la espalda, o sea, vos vas a hacer lo que mejor sabes hacer y como mejor lo sabes hacer, ahí pegadito. ¿Sí me entendés? Eso fue lo que pasó para mí, pero no le echo la culpa porque sí, mentalmente ya cansado y físicamente también. Si no, lo había hecho más larguito para pegar un tapuazo allá. Como les venía diciendo, muchachos, en el momento más complicado del Bayern Múnich, en el momento en el que el Bayern Múnich necesitaba de una genialidad de Olise, o de una genialidad de pronto de Harry Kane, o de Kimmich, o bueno, de Musiala, que el Musiala fue el que le puso el pase a los días así de taco, que fue un pase que solamente lo ven Ah, los jugadores cracks. Pero muchachos, el gol de Luis Díaz, vea, yo estaba trabajando y en la parte donde estaba trabajando estaban pusieron el partido en un televisor y había muchos jugadores del Real Madrid, muchos jugadores del Real Madrid. mucha gente, Pero ese gol de Luis Díaz lo gritaron hasta los jugadores del Real Madrid. imagínate. ¿Por qué? Porque somos colombianos y porque entendemos la vibra y porque sabemos que Luis Díaz es un O sea, jugador. ahí habían hinchas Todos del Real sí, Madrid. que celebraron ese gol. Y que Pero sé como, cómo, o sea, ¿cómo no más celebrar un son, gol son de un colombianos. Son colombiano colombianos, son de Real Madrid, y pero un son golazo, y un colombianos. golazo de esos? Un golazo de esos. Golazo. O sea, un gol que no Mano, solamente. Bueno, digamos que el gol del Olise para mí fue incluso más bonito que el de Luis Díaz. sí. Ahora, ¿qué pasa? Si hablamos de importancia, No, ¿cuál gol fue más importante? no, el de Luchito. Sí o sí. Sí o Obviamente, sí. obviamente el de Luis, pues tranquiliza las cosas, tira por el piso al Real Madrid, ya el Real Madrid no va a seguir a pelearlo porque Pero, quedaba como un minuto de tiempo de reposición. pero no sabemos si sí lo hubiese hecho. El gol de Olise, muchachos, el gol de Olise arranca por una jugada individual de Lucho Díaz también. Por toda la banda derecha, Luis Díaz Ya, le puso el pase a Harry Kane se lo puso a Olise. Obviamente no vamos a meditar el gol de Olise porque el gol de Olise fue un golazo y un gancho al medio que no le quedó, si no le quedó como con potencia, pero ahí medio punteadito sacó el tiro y al ángulo también y eso fue ya.
Un golazo estéticamente fue el mejor gol del partido para mí, Ahí, para ahí, mí. ahí, Junto con el de Arda Güler, que el de Arda Güler fue un ah, golazo así de lejos. Estéticamente golazo, fueron los... golazo pero el gol más importante de la noche fue el de Luis del Díaz. partido. Hay que hablarlo, fue el de Luis Díaz, porque el de Luis Díaz fue el que puso al marcador adelante, Obvio. tranquilizó al equipo. No más militar ningún gol, Sí, pero el gol de sí, Luis Díaz para mí sí, fue el más importante. obvio. No, y obvio, si el Real hubiese pasado, si el Real Madrid hubiese pasado, pues el gol que le hubiese dado el pase al Real Madrid, pues había sido el más Claro, más importante. importante. En este caso fue el de Luchito O si el Díaz. gol lo hubiera hecho otra persona. Si el gol También, lo hubiera hecho otra persona. también. A nosotros nos alegra mucho porque el gol fue Luis Díaz y Luis Díaz viene Por rompiéndola eso lo y porque es resaltamos, colombiano y porque porque... hay gente que, lo, y- que, lo, que dice que no, que Luis Díaz que viene, que está sobrevalorado, que Luis Díaz que no es tan buen jugador como lo pintan, Y no es porque sea como lo dice colombiano, no la es FIFA, porque si como es el lo gol, dicen en la Alemania. porque si el mismo gol, el mismo minuto, para poner el resultado igualmente, lo hubiera hecho otro jugador que no hubiera sido Luis Díaz, también lo estuviéramos resaltando porque el gol más importante fue ese. No porque lo haya hecho Luis Díaz, sino porque fue ese, porque el partido estaba empatado, porque fue el gol que digamos que durmió o que determinó destruir al Real Madrid, porque ya queda muy poquito No, tiempo. mano, y el que le guste el fútbol, eso lo entiende, la verdad. Sí, claro. Debería entenderlo. Entonces, para mí Luis Díaz, aunque no hizo el mejor partido de toda su carrera, no fue un jugador súper determinante. Las que tuvo, tanto en la ida como en la vuelta, y las convirtió. No, y Fue fue súper importante, vea, tanto en defensa como en ataque. Y también poniendo a jugar a sus compañeros. Digamos, por ejemplo, en la ida, Olise gambeteó mucho, sacó a pasear la carrera, sí. Lucho Díaz no hizo tanto eso, pero también tuvo unas oportunidades buenas, incluso marcó. Y en la vuelta fue un poquitico más de lo mismo. Tuvo más participación Enrique hoy asistió y también hizo un gol. Para mí un golazo. Y Olise también jugó muy bien, gambeteó, sacó jugadores, gambeteó y enganchó y lo que sea. Luis Díaz no tuvo tanta participación como esos dos jugadores. Está bien. Ahora, la participación de Luis Díaz en los momentos precisos y en los momentos correctos, en los momentos que tiene que ser, en los momentos más en importantes, los momentos que sí, necesitaba el eso, empate. eso le da una calidad más al juego de Luis No, Díaz. y voy a decirlo así, realmente, o sea, no sé si el técnico del Real Madrid se enfocó en eso, pero si ustedes se ponen a ver con la formación que salió, o sea, salió a tapar los extremos, literalmente salió a tapar los extremos. Eh, Porque los más mano, peligrosos. Para mí, Trent, para mí son los dos Arnold, extremos. Pues, Luis Díaz compite contra los mejores extremos izquierdos del mundo y Ulises compite contra los mejores extremos derechos del mundo. Para mí están en el top Arnold, de los top. Arnold, excelente marcador, excelente defensor. Militao, excelente defensor, que hace falta, sí. A mí me parece que a Mucho. Alexander no les flojo la defensa, la Sí, verdad, sí. bueno, a mí, Oye, a mí no me parece que tanto. A mí me parece que, o especialmente a Lucho Díaz, desde el partido lo anterior, me di marcó cuenta que lo bien. marca muy bien, lo marcó muy bien. No sé si porque lo conoce, pero me parece que lo marca muy Ah, bien. bueno, puede ser que lo conozca porque como jugaron juntos. De pronto. Militao, aunque vuelvo y digo, aunque hace mucha falta, excelente defensor. Y esos dos tenía Lucho Díaz. Oli se tenía a Mendy y tenía a Rudiger. Mano, son jugadores excelentísimos y rápidos. O sea, salió a marcar lo mismo. Tanto que hoy mire y también me puse a analizar algo y es que Company le metió a Davis, que es otro jugador explosivo, en la defensa tanto como en ataque. Eso le da En, un de- aire a Luis Díaz en porque defensa, primero, o sea, no va a tener que hacer transiciones tan rápidas porque pues tiene un lateral que baja a correr, que es muy como rápido. Que es preocuparse muy por rápido. volver. Y es un lateral que también aparece en Ah, ataques. Entonces Luis Díaz que le da la oportunidad, la facilidad y que incluso eso fue lo que vimos hoy, que le da la oportunidad de meterse un poquitico más al medio, que justamente así fue como llegó el así gol hoy. llegó y le dio. Davis le ayudó mucho, Mi muchísimo, gente, muchísimo. y nada que decir, Luis Díaz es un jugador que aparece en los partidos más importantes. Apareció contra el actual campeón de la Champions League, que es el PSG, apareció jugando un partidazo. Sí, está bien que la sacaron roja y que no jugó el segundo tiempo prácticamente nada, pero fue el que hizo los dos goles. Por Luis Díaz fue que el Bayern Múnich le ganó al PSG justamente contra el PSG en la semifinal. O sea que Luis Díaz ya conoce a este equipo, ya sabe cómo jugarle En los dos partidos. En los dos en los dos partidos. partidos. Por ahí hay. Aparece contra el Fíjate, City, que o sea, Luis Díaz aparece contra Argentina, aparece contra Brasil, aparece contra España, aparece contra cualquier equipo que le pongan enfrente, Luis mano, Díaz aparece. y a Y todos les ha lástima, marcado. y Y a lástima. todos les ha marcado. Lástima, muchachos, porque aquí en Colombia es un jugador muy criticado. Hay colombianos que no quieren a Luis No, Díaz. en Y España. uno no Y entiende no, por y no qué. es español, Bueno, juega en pero es que España. los españoles También. es más consciente. O sea, uno puede como de pronto decir, bueno,
Puede ser que sí no lo quieran porque pues son gente de otro lado, no tienen afinidad con los colombianos o por lo que sea, ¿cierto? O porque Luis Díaz de pronto en algún momento no se hizo alguna cosa que no les gustó. Pero ahora, colombianos, muchachos. Colombia, conmigo Colombia. Un jugador que es colombiano, que nos puede llevar muy lejos en el mundial. Y les voy a Un decir jugador algo, que tiene les las, voy a decir un algo. jugador, pero, un jugador que tiene las oportunidades de marcar la diferencia. Un jugador que se puede convertir incluso en el mejor colombiano de toda la historia de la Claro, selección ya es Colombia. el mejor colombiano. Para mí todavía le falta porque todavía le Oye, falta ya. participar mucho. Por ejemplo, Con espere, por ejemplo, decirle que es el Falcao. máximo goleador en Champions de todos los jugadores colombianos. Pero bueno, ahora, ponle pues cuidado. Imagínate. Si lo vamos a comparar, Luis Díaz todavía no ha jugado un mundial. En estos momentos el jugador colombiano que mejor participa en un mundial es James Rodríguez. Ahora, el jugador colombiano que mejor ha jugado en Europa, aún todavía puede ser que sea Falcao. Falcao estuvo entre los 3 mejores jugadores del mundo, junto con Lionel Messi y con Cristiano. O sea, son niveles ya de otra galaxia. Messi y Cristiano Ronaldo son jugadores, para mí, los 2 mejores jugadores de toda la historia. Y que Falcao en una temporada se haya comparado contra ellos es algo de admirar. O sea, no le puede bajar tampoco el nivel. No le puede bajar tampoco. O sea, para mí Falcao, porque tuvo, o sea, se mantuvo tiempo, pero es que ya está en el prime. Y ya lo pasó. Pero para mí, lo o pasó sea, en goles en vea, le voy a Champions. decir una cosa. Si en este momento Luis Ya Díaz, lo pasó en goles en si Luis Champions. Díaz en la otra temporada no le va tan bien, para mí no ha superado todavía a Falcao. En cuanto a Europa, sí, puede que lo haya superado en Champions, sí, pero es que también estamos hablando de que Luis Díaz está jugando en un equipo como el Bayern Múnich. Falcao hizo casi que lo mismo en importancia y en el Atlético de Madrid. No es que jugó en el Barcelona, no es que jugó en el Liverpool, no es que jugó en el Manchester United, no es que jugó en el Real Madrid, no. Jugó en el Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid, aunque es un equipo bueno, Pero Falcao, no se caracteriza por tener las mejores temporadas de toda la vida. pero Falcao comenzó a rondar en Europa más jovencito, ¿no? Ok. Bueno, también puede ser. Pero bueno, Falcao la rompió también en el Porto. Eso suma. Falcao la rompió en el Atlético de Madrid. Eso te Falcao para digo. mí la rompió en el Mónaco. Tú O me sea, no entiendes. jugó en los mejores equipos de Europa y la rompió. Sin embargo, Luis Díaz sí ha jugado en los mejores equipos de Europa. Luis Díaz ya jugó en el Liverpool. La rompió. O La sea, que rompió, gente- sí. O sea, Luis Díaz ya jugó en el en el Bayern Múnich, perdón. Y no estoy diciendo que sea más Ah, no. fácil. No estoy diciendo que no, pero es que, comparé. Bueno, hagamos una comparación. Por ejemplo, es ¿Qué tiene más? ¿Qué tiene más? Luis Díaz estuvo en el Porto, la rompió rompiéndola, porque de ahí fue que lo vieron. Fue al Liverpool y la rompió, que no lo valoraron, Sí, no sí. le dieron el tiempo. Está bien, no estoy diciendo que no. No le dieron la No estoy diciendo que no. oportunidad No le voy a hacer una pregunta. Es una pregunta, usted me la responderá. No es una pregunta, Y rompió. usted me Y la en el Bayern también rompió. Está rompiendo. voy a hacer una pregunta y usted me la responde en los comentarios y usted me la responde aquí. ¿Es más fácil romperla en el Bayern o es más fácil romperla en el Atlético de Madrid? ¿Es más fácil destacarse en el Bayern Múnich o es más fácil destacarse en el Atlético de No, Madrid? eso hay que ver, sí. Eso hay que verlo. Vea, Eso hay que verlo porque. entonces no podemos hacer doble moral, porque entonces Porque que James la rompió en el Real para mí. La rompió. Lo que le dieron la rompió. Tampoco le dieron el tiempo necesario y la oportunidad necesaria para él brillar como debe por eso, o sea, y para no, demostrar lo diciendo que había no. demostrado. Para mí es más Y fácil. en el Bayern Escúcheme lo que le voy a decir. no brilló tan bien. Escúcheme, Brilló, sí, pero le dieron. Pero porque Era escúcheme lo que le titular. voy a decir, escúcheme lo que le voy a decir. Para mí es más fácil romperla en los mejores equipos. ¿Por qué? Porque está rodeado de jugar. James Rodríguez estuvo rodeado de Cristiano Ronaldo, estuvo rodeado de Modric, estuvo rodeado de Casemiro, estuvo rodeado de Benzema, estuvo Bueno, rodeado de... Díaz sí O sea, mejor. estuvo rodeado de los mejores jugadores del mundo. Luis Díaz No. está rodeado de Ulises, está rodeado de Harry Kane, está rodeado de Kimi, está rodeado de Upamecano. No, lo mejor. Ahora, sí. No. Sí, señor, estamos hablando de que Harry Kane en Pero estos no, momentos es el 9 más completo del mundo. Pero él. Estamos hablando de Pero que él. Ulises en estos momentos es el 9 más completo, el extremo más completo del mundo junto Sí. con Lamine Yamal. Estamos hablando de que Upamecano No, y no es a los del y French ta, afuera. y ta. Ve a los del París. Bueno, está bien, pero estamos hablando de que son los mejores equipos de jugadores del mundo que se compiten, se juegan contra el mundo. Ahora, Falcao no está rodeado de los mejores jugadores del mundo. No está rodeado de los mejores. Está rodeado de jugadores buenos, sí. Pero no está rodeado de jugadores del mundo. Ahora, Mano, pero el equipo, competir. el equipo, Competir en ese momento. tenía nivel. Sí, está bien, pero Mucho competir. nivel. No, pero entiéndeme lo que le quiero decir. Para mí es más fácil destacarse con jugadores buenos que lo rodeen que solo. Y les voy a traer esto para que ustedes se familiaricen más con lo que le quiero decir. ¿Es más fácil destacarse en Francia o es más fácil destacarse en Colombia? Mano, esa qué pregunta es. Respóndamela. En Francia. ¿Por qué? Toda la vida. ¿Pero por qué? Toda la vida. ¿Por qué? Porque tiene mejores jugadores, porque es mejor equipo, porque tiene mejor combo. No, eso sí, principalmente porque es mejor equipo. Bueno, exactamente. Principalmente porque es mejor equipo. Entonces yo les pregunto, Colectivamente. entonces yo les pregunto, mucho mejor ¿dónde es más fácil destacarse? En el Bayern Múnich en estos momentos, que los comparan con el Bayern de Ribery, con el Bayern de Robben, con el Bayern...
O sea, con el mejor Bayern de toda la historia. Lo comparan este Bayern, que está haciendo historia también. Lo comparan con la MSN de Messi, Suárez y Neymar, que ya rompieron el récord de ellos. Este Bayern, no estoy hablando del Bayern de hace 3 años, de hace 4. Este Bayern que en el que juega Luis Díaz. En este Bayern, o destacarse en el Atlético de Madrid, donde solamente prácticamente destacó Falcao. Bueno, yo le O sea, ahora, no, ahora, no, no, yo estoy diciendo que, no, no, yo no no, estoy diciendo que o sea, si sí, Falcao es sí, mejor o si Luis Díaz es mejor, no estoy hablando de no, no, que no le puedo bajar el precio a Falcao diciendo que Luis Díaz ya superó a Falcao, cuando para mí a Luis Díaz todavía le falta demostrar. no, para mí está a nivel, Todavía le falta demostrar. para mí está a nivel ya. O sea, el tema de Falcao es que él, o sea, brilló en todos los equipos, en todos los que estuvo, ¿sí me entiende? Luis Díaz A Luis Díaz también. Luis Díaz también brilló le en el. falta porque no ha brillado. Luis Díaz brilló en el Porto, brilló Brilló en en el el Junior. En el Junior era un jugador distinto. en el Brilló en el Liverpool, brilló en el Bayern. En todos los equipos que ha jugado, ha Y eso es brillado. lo que te iba a preguntar. Por Está ejemplo, bien que en el sí. Bayern, la gente va a decir, ah, no, es que en el Liverpool no brilló tanto, que en el pero porque casi no le da. No, y para mí sí brilló. Porque no le da. Y para mí sí Después de que, brilló. Después de sí que Luis brilló. Díaz fue el líder, por el Liverpool cayó. Ah, No bueno. estoy diciendo que sea solamente por Luis Díaz. Hay Pero un factor de cosas que cambió de entrenador, Jürgen Klopp es muy diferente pero se fue abajo. a Arne Pero se Slot. fue abajo. Luis Díaz sí se fue. Y obviamente hay Uy, muchas cosas que influyen. y le No solamente Luis Díaz. y aunque le da la oportunidad, el tema es que como son jugadores distintos, les gustaba más el estilo de Gakpo, para acoplarlo a su equipo, de Arne Slot, Ahora, porque, Gakpo juega en el Liverpool porque- todavía y el Liverpool mal. pues, Luis Díaz, Salah juega en el Liverpool todavía y el Liverpool no levanta. O sea, que apenas no es jugadores rápidos. lastimosamente, muchachos, Luis Apenas Díaz no es un jugador. rápido. No estoy diciendo que Luis Díaz no es. Para mí, Luis Díaz en estos momentos es uno de los mejores jugadores del mundo, uno de los mejores extremos del mundo. Está pronto a convertirse en el mejor jugador colombiano, sí, porque le pongo este ejemplo: si Luis Díaz la rompe en el mundial, ya haría algo que no hizo ningún colombiano, que es romperla en Europa y romperla en un mundial. Ya tenemos dos jugadores. Falcao la rompió en Europa y James la rompió en el mundial, pero James no la rompió en Europa. James fue un jugador bueno que Hoy se. día la está rompiendo en Europa. Ahora, si la rompe en el mundial, para mí ahí sí se posiciona como el mejor colombiano de todos los tiempos. Para mí ahí sí. Pero está a nivel. Para ya. mí ahí sí. No, sí, que el nivel sí está. A En nivel el top, sí en el top ya está. Sí. Ya está entre James y Falcao y Luis Díaz ya se sientan en la misma mesa. Sí, Hasta porque- eso sí, no porque- de ahí. Ahora, de ahí a haberlo superado, para mí todavía le falta más que demostrar algo, es como más trayectoria, que se Más mantenga bien, un poquitico más. Más bien. Porque el talento lo tiene, el nivel lo tiene. Pero ahora, comparar de que Falcao le tocó competir junto con Messi. Es que no estamos dimensionando que Falcao compitió con Messi y con Cristiano Ronaldo. O sea, Falcao compitió contra Benzema, compitió contra Bale, y a todo eso les ganó. Sí me voy a entender, Falcao era un jugador muy, muy, muy bueno. No nos podemos olvidar de eso. Yo vi a Falcao jugar en la cancha y me impresionaba ver jugar a Falcao. Como me impresiona jugar a Lucho Díaz en ese momento. Solo es que a Luis Díaz no le ha tocado con toda esa gente. ¿Sí me entiendes? Exacto, exacto. Y quizás con algunos no le Pero Luis toca. Díaz sí le ha tocado contra Vinicius, que es. Hoy contra Messi también. Le ha tocado jugar le ha tocado. Hoy jugó contra Vinicius. Y para mí fue más importante Luis Díaz que Vinicius Junior. Vinicius Junior hizo una asistencia, sí. Pero el gol que hizo Luis Díaz fue el que definió la serie para mí. El gol de Luis Díaz, mejor dicho, muchachos, hoy. El gol de Luis Díaz de hoy fue el que puso al Bayern Múnich a jugar la semifinal de Champions League. Bueno, muchachos, no sé ustedes qué piensen. Es una discusión que pues, no se acaba, ¿cierto? Hay jugadores muy buenos, hay jugadores que le están pisando los talones a Lucho Díaz también. No se sabe si, como estábamos hablando ahorita, como estamos debatiendo, no sabemos si es uno de los mejores colombianos de la historia o si se llegará a convertir en el mejor colombiano de la historia. Pero si nos interesa mucho su opinión, muchachos, si usted tiene algo que comentar, si tiene algo que aportar, coméntelo. No, para nosotros es muy importante, lo vamos a estar leyendo, vamos a estar respondiendo, que es lo más importante. Suscríbanse al canal, den un like, que para nosotros es muy importante, y compartan también el video. Bueno, mi gente, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Alex y Mateo en Instagram y en TikTok, en Facebook como Fútbol Dorado, y aquí en YouTube no se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Hasta la próxima. La buena, todo bien, nos vemos.